Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una aventura que les prometo que les va a robar el aliento, una historia que nació en el vibrante corazón de Brasil y que ha encendido pasiones de una manera que pocos esperaban. Prepárense porque lo que les vamos a contar hoy es una verdadera sorpresa brasileña que despierta pasiones. Y antes de que nos adentremos en esta emocionante narrativa, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden ninguna de nuestras próximas aventuras. Imaginen un escenario lleno de sol, de ritmos contagiosos, de la alegría desbordante que caracteriza a Brasil. Las playas doradas se extienden hasta donde alcanza la vista, acariciadas por las olas turquesas del Atlántico. El aire vibra con el sonido de la samba, el forró y la bossa nova, creando una banda sonora inconfundible para la vida. En medio de ese torbellino de vida, donde la espontaneidad es un arte y la calidez humana un modo de ser, dos almas, Demet y Can, se encontraron. Quizás no fue un encuentro planeado, quizás el destino, con su particular sentido del humor y su innegable maestría en tejer hilos invisibles, los puso en el mismo camino en el momento exacto. Demet, una mujer con una luz propia que parecía emanar del mismísimo sol brasileño, poseía una energía que irradiaba calidez y un misterio sutil. Sus ojos, oscuros como la noche tropical, guardaban historias, anhelos y una curiosidad insaciable por el mundo. Tenía una sonrisa que podía derretir el hielo y una risa contagiosa que invitaba a la alegría. Can, por otro lado, era un hombre con una mirada profunda, tan profunda como el océano que bañaba las costas brasileñas. Su presencia emanaba una fuerza silenciosa, una seguridad que no necesitaba demostración, y un toque de enigma que invitaba a desvelar sus capas. Había una calma en el que contrastaba, pero a la vez complementaba, la vivacidad de Demet. La chispa, cuando prendió, lo hizo con una intensidad formidable, como un rayo de sol que rompe las nubes después de una tormenta. No fue solo una atracción superficial, un simple coqueteo pasajero. No, esto iba mucho más allá. Era una conexión visceral, una especie de reconocimiento mutuo que traspasaba las barreras del idioma, de la cultura, de las expectativas sociales, e incluso de las propias preconcepciones. Era como si sus almas se hubieran reconocido de alguna vida anterior, y este encuentro en la tierra del carnaval y la pasión fuera una celebración de ese reencuentro. Al principio las cosas eran sencillas, o al menos eso parecían. Se conocieron en circunstancias que honestamente son parte de lo que hace esta historia tan cautivadora y tan genuinamente brasileña. Quizás fue en un mercado bullicioso en Salvador de Bahía, con olores exóticos de especias y frutas tropicales flotando en el aire, donde los colores vibrantes de las frutas y los tejidos se fundían en un caleidoscopio de vida. O tal vez fue durante un festival vibrante en Río de Janeiro, donde la música electrónica se mezclaba con los ritmos ancestrales, y la danza era el lenguaje universal que unía a miles de personas bajo la luz de la luna. Lo cierto es que desde ese primer instante algo cambió. La química fue instantánea, eléctrica. Las conversaciones fluyeron con una naturalidad asombrosa, superando cualquier barrera lingüística inicial gracias a gestos, miradas y una comprensión intuitiva. Las miradas se sostuvieron más de lo habitual, tejiendo un hilo invisible de conexión entre ellos, y una sensación de complicidad comenzó a tejerse, densa y reconfortante, como una hamaca bajo la sombra de una palmera. Demet, con su espíritu libre y su mente inquisitiva, que buscaba la belleza en los detalles más pequeños de la vida, encontró en Can un confidente inesperado. Él parecía entenderla sin necesidad de muchas palabras, captando las sutilezas de sus pensamientos y la profundidad de sus emociones. Había una forma en que la escuchaba, una atención plena que la hacía sentir vista y valorada. Y Can, acostumbrado quizás a un mundo más predecible, a ritmos de vida más medidos, se vio irremediablemente atraído por la espontaneidad y la vitalidad de Demet. La fascinaba esa forma suya de ver la vida con una intensidad que lo desarmaba, de encontrar la alegría en lo simple y de abrazar cada momento con una gratitud palpable. Ella era como una brisa cálida que disipaba las sombras de su rutina. Pero aquí es donde la sorpresa brasileña realmente entra en juego, donde la historia se eleva por encima de un simple romance para convertirse en algo más profundo, más impactante. No se trataba solo de un romance floreciendo en tierras tropicales, con la belleza escénica de Brasil como telón de fondo. La verdadera sorpresa radicaba en la magnitud de la conexión, en cómo esta relación, que parecía encaminarse por senderos conocidos y predecibles, tomó un giro inesperado, uno que sacudió los cimientos de sus vidas y francamente la de quienes los rodeaban.
Había una intensidad en su vínculo, una pasión que no se ocultaba fácilmente, que se manifestaba en cada roce de manos, en cada mirada cómplice, en cada abrazo cálido. No era solo afecto, era deseo, era admiración profunda, era una entrega mutua que resultaba casi palpable, una energía que irradiaba de ellos y que contagiaba a quienes estaban cerca. Demet y Can se convirtieron en un imán, atrayendo miradas, generando susurros, despertando en otros sentimientos que iban desde la envidia, esa punzada agridulce ante la felicidad ajena, hasta una profunda admiración por la audacia con la que vivían su amor, sin pedir permiso ni disculpas. Parecían ajenos a las convenciones, inmersos en su propio universo de afecto y complicidad. Y es que la cultura brasileña, con su desparpajo natural, su alegría de vivir inherente, su forma de expresar las emociones sin tapujos, se convirtió en el telón de fondo perfecto, casi un cómplice para esta historia. Imaginen paseos por la playa al atardecer en Ipanema, con el sol tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, y el sonido de las olas como banda sonora de sus conversaciones susurradas. O noches de samba en un club local, donde la energía de la música los envolvía y sus cuerpos se movían al unísono, reflejando la armonía que existía entre sus almas. No temían mostrarse, no temían amar abiertamente, desafiando las miradas curiosas y las posibles críticas. Y esa autenticidad, esa valentía de ser quienes eran, de amar como sentían, es lo que hizo que su relación se volviera tan magnética, tan inspiradora para algunos y tan desconcertante para otros. Su amor era un faro en la noche, mostrando que era posible vivir la vida y el amor con una intensidad desbordante. La pasión que despertaban no se limitaba solo al plano romántico entre ellos. Demet y Can, con su energía contagiosa y su forma visceral de vivir, inspiraron a muchos a reconsiderar sus propias vidas, sus propias pasiones, sus propios miedos. Vieron en ellos la libertad de ser, de amar sin restricciones, de perseguir la felicidad con la misma intensidad con la que se amaban el uno al otro. De repente sus vidas, que quizás habían estado teñidas de grises y rutinas, se convirtieron en un lienzo vibrante pintado con los colores más vivos y audaces de la paleta brasileña. Personas que habían vivido a medias, con el corazón encogido por el temor al que dirán, empezaron a sentir el impulso de liberarse, de abrazar la vida con la misma pasión que observaban en Demet y Can. Pero como en toda gran historia, especialmente una tan intensa y apasionada, no todo fue un camino de rosas bañado por el sol. Hubo desafíos, como es inevitable cuando se rompen moldes y se desafían expectativas. Hubo miradas de reprobación, murmullos discretos en los cafés, e incluso voces más directas que intentaron frenar la fuerza de su unión, incapaces de comprender la profundidad de un sentimiento que escapaba a su lógica. La diferencia cultural, quizás, o simplemente la incomprensión ante una pasión tan desbordante que no se adhería a las normas establecidas. Sin embargo, Demet y Can parecían tener un pacto tácito, una fortaleza interior forjada en la autenticidad de su amor. Su relación era su escudo, su refugio, su mayor fortaleza. Se apoyaban mutuamente, encontrando en el otro la energía, el consuelo y la fuerza para seguir adelante, para ignorar las sombras y centrarse en la luz que emanaba de su conexión. Y es que cuando el amor es tan genuino, tan profundo, tan arraigado en la verdad de los sentimientos, las adversidades externas se vuelven meros obstáculos que, en lugar de debilitar el vínculo, lo fortalecen, lo pulen, lo hacen aún más resistente y brillante. Lo fascinante de esta historia es cómo, a pesar de las posibles dificultades externas, la esencia de su relación permaneció intacta, inmutable. No se dejaron llevar por las opiniones ajenas, por los juicios superficiales, sino que se aferraron con tenacidad a lo que sentían, a la conexión innegable que los unía, a esa certeza profunda de que habían encontrado algo extraordinario. Sus momentos juntos eran intensos, vibrantes, llenos de risas estruendosas, de complicidad silenciosa, de esa chispa única que solo surge entre dos personas que se sienten predestinadas a encontrarse y a amarse. Y en cada gesto tierno, en cada mirada cómplice, en cada palabra compartida, se podía percibir la profundidad de su amor, la magnitud de su conexión. Era un amor que se vivía con el corazón abierto, sin reservas, sin miedo. La sorpresa brasileña no se limitó simplemente a su encuentro fortuito, sino a la forma en que su amor floreció y se manifestó, contagiando a quienes los rodeaban con una energía positiva, con una vitalidad renovada y con una inspiración para vivir la vida con más pasión, con más autenticidad. Demet y Can se convirtieron en un ejemplo viviente, en una metáfora andante, de que el amor no conoce fronteras ni culturales, ni sociales, ni de ningún tipo. Es una fuerza universal, pura e inquebrantable, que cuando se vive con autenticidad y valentía, puede ser la más bella y poderosa de todas las fuerzas que mueven el universo.
Ahora piensen en esto por un momento: ¿cuántas veces en nuestras vidas nos hemos cruzado con personas que tienen esa chispa, esa energía contagiosa que ilumina todo a su alrededor? Demet y Can sin duda la poseían en abundancia, como si la hubieran absorbido de la propia tierra brasileña. Su historia nos enseña una lección valiosa: a veces, las sorpresas más maravillosas de la vida, aquellas que tienen el poder de transformarnos, llegan cuando menos las esperamos, a menudo en los lugares más inesperados. Y las pasiones que estas conexiones despiertan pueden ser el motor que necesitamos para vivir de una manera más plena, más auténtica, más vibrante. Y así, nuestra sorpresa brasileña que despierta pasiones, nos deja una huella imborrable en el alma. Nos muestra la belleza inigualable de las conexiones humanas genuinas, la fuerza transformadora del amor en su expresión más pura, y la importancia de vivir nuestras vidas con la misma intensidad, la misma alegría y el mismo espíritu desbordante que caracterizan a la maravillosa tierra de Brasil. Es una invitación a abrir nuestros corazones, a abrazar la espontaneidad y a dejarnos llevar por la corriente del amor cuando se presenta de forma tan deslumbrante. En resumen, hemos viajado con Demet y Can a través de un encuentro inesperado en el corazón de Brasil, hemos sentido la chispa electrizante de una conexión profunda y apasionada que desafió todas las expectativas, y hemos sido testigos privilegiados de cómo su amor no solo los transformó a ellos, sino que también inspiró y encendió la chispa en quienes los rodeaban. Su historia es un recordatorio poderoso y conmovedor de que el amor, en su forma más auténtica y desinhibida, es una fuerza poderosa, capaz de derribar barreras y de crear magia en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta fascinante travesía. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia tanto como nosotros al contarla, sintiendo la calidez del sol brasileño y la intensidad de esta relación. Nos encantaría saber qué piensan ustedes de este tipo de encuentros y pasiones inesperadas. ¿Han vivido algo similar en sus vidas? ¿Qué les inspira la historia de Demet y Can? ¿Hay alguna otra sorpresa brasileña que les gustaría que exploráramos? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear una comunidad de amantes de las historias. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y esta historia, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se inspiren, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Tenemos muchas más historias fascinantes esperándolos. Hasta la próxima aventura.